Hola, buenas noches, Katia, ustedes, amigos televidentes. Muchas expectativas generó esa tarde de miércoles en la sede de la Fiscalía aquí en Santa Elena ante la presencia de Mauricio Funes, quien en su calidad de testigo declaró en un aproximado de 4 horas y media en esa sala de prensa que ustedes pueden observar en ese sector, un alrededor de 30 preguntas que se le formularon respecto al tema de pacto entre pandillas. En la siguiente nota nosotros le presentamos sus declaraciones y parte del ambiente que se generó aquí en Antiguo Cuscatlán. Manejando su vehículo y con 20 minutos de atraso. Así llegó Mauricio Funes a la sede de la Fiscalía en Santa Elena para cumplir con el citatorio y declarar en el caso de la tregua entre pandillas. Fueron 3 fiscales quienes se encargaron de conducir el interrogatorio dentro de una de las oficinas de prensa del edificio. Funes, en uno de los recesos, aprovechó para atender a los medios y contestar varias interrogantes. No hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. El pacto fue entre 2 pandillas rivales. El gobierno lo único que le dio fue seguimiento a ese acuerdo a través de los facilitadores que fueron el señor Mijango y monseñor Fabio Colindres como obispo castrense. Y en la medida en que produjo resultados concretos como la reducción de homicidios que pasaron de 340 en promedio por mes a 160 y un promedio diario de 15 o 18 que había antes, a cerca de 5 o 6 homicidios, incluso hubo días con 0 homicidios, en esa medida entonces el gobierno le dio acompañamiento al proceso junto con una misión de OEA encabezada por el propio secretario general de ese entonces, José Miguel Insulza. No es cierto que hayamos entregado en mi gobierno 3.000 celulares que hayan ingresado a los centros penales o que le hayamos dado un arma del inventario de la Fuerza Armada a cambio de 2 armas viejas y desvencijadas que entregaron ellos frente al secretario general de la OEA. Tampoco es cierto que hayamos facilitado la entrada de prostitutas o menores de edad y mucho menos que se haya pactado un acuerdo con las pandillas para que ayudaran en las elecciones del 2014 y aseguraran el triunfo del actual presidente de la República. Los plasmas de lo que tanto se ha hablado, dicho sea de paso, la mayor cantidad de plasmas se encontraron ahora, no en mi gobierno. Pero ¿por qué hay plasma en los centros penales? Porque hay un artículo de la ley penitenciaria, eso me lo explicaba quien fue director de centros penales, Nelson Rauda, que yo le pregunté en ese momento, bueno, ¿y por qué hay plasma en los centros penales? Porque no hay problema, me dijo, no es ilegal que hayan plasmas. Hay un artículo de la ley penitenciaria que establece el derecho que tiene la población reclusa a estar informada. Y dentro de ese derecho pueden entrar periódicos, pueden entrar radios para que escuchen a las emisoras del país o pueden entrar plasmas para que vean noticieros. Entonces yo tengo entendido, por lo que me explicaron las autoridades de ese momento, que los plasmas se utilizaban para que estuvieran informados o para que vieran películas educativas dentro del proceso de rehabilitación que están obligados los centros penales a tener por mandato constitucional. El Consejo Criminológico, los traslados de reo los autoriza el Consejo Criminológico. Mi gobierno y el ministro de ese entonces de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés, no ordenó ni autorizó los traslados. Lo que hizo fue coordinar los traslados por la logística que se requería. Todos los que fueron trasladados llenaban los requisitos que establece la ley penitenciaria para poder ser trasladados de un recinto penitenciario a otro y esos fueron autorizados por el Consejo Criminológico. Y en mi opinión el acuerdo fracasó. El acuerdo ya fracasó. ¿Podía fracasar o que podía incrementar eso la cantidad de homicidios? ¿Hasta dónde podía llegar? Yo no lo podía prever. Fracasó porque fue bloqueado desde afuera. Fue bloqueado desde afuera. Arena lo bloqueó, la embajada americana lo bloqueó. Hubo funcionarios, incluso en mi gobierno, que lo bloquearon, hasta que llegó un momento en que fracasó. Más de 4 horas fueron necesarias para que completara su comparecencia. La Fiscalía no descarta citar a más exfuncionarios para continuar con las investigaciones del caso. Con imágenes de Walter Chicas y Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias 4 Visión.